Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Papalopoulos. En esta oportunidad estamos estrenando un nuevo formato que nos remite al origen mismo de los cómics con un nivel de detalle y de meticulosidad que no van a encontrar en ninguna otra parte. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra historia en lo que hoy se conoce como Tierra 2, concretamente en el año de 1914. Por aquel entonces, el científico de un planeta moribundo sin nombre envía a su hijo en un cohete rumbo a la Tierra, concretamente a los Estados Unidos, donde un conductor lo encuentra junto a la carretera. El bebé, ahora nombrado Clark, crece en un orfanato donde constantemente demuestra su fuerza extraordinaria, despertando la curiosidad de sus cuidadores, pero no lo suficiente como para generar un revuelo. Podemos especular que quizás eran personas religiosas del interior del país que lo consideraban un milagro del Señor, y que Clark creció creyendo eso también, desconociendo totalmente su verdadero origen. Por aquellos años, y en otra parte de los Estados Unidos, el detective de lo sobrenatural conocido como Doctor Oculto tenía sus primeras aventuras combatiendo contra todo tipo de monstruos, dejando en claro que el mundo a donde habían enviado a Clark era un lugar mucho más complejo y mucho más peligroso de lo que el científico seguramente había determinado en su sondeo inicial. Para el año de 1929, la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos inició un efecto dominó que terminó en una profunda crisis económica, una fuerte depresión industrial y aumentos agigantados del desempleo y la pobreza. En el año de 1932, Clark cumpliría los 18 años de edad y abandonaría el orfanato estatal, seguramente dedicándose a pequeños trabajos informales para subsistir y experimentando de primera mano lo que ocurre en una sociedad cuando el capitalismo sale mal, siendo el caldo de cultivo de la codicia, el resentimiento, el sadismo y muchísima violencia y deshumanización, sobre todo para las clases más vulnerables. Los primeros 6 años de la adultez de Clark servirían para forjar una amalgama irrompible entre los valores que le habían inculcado en el orfanato, su experiencia como una persona de clase baja y el desarrollo de sus habilidades que no paraban de aumentar, llegando a realizar saltos de 200 metros, saltar edificios de 20 pisos, levantar muchísimo peso y correr más rápido que un tren express. Y así hacemos otro salto hasta el año de 1938, momento en el que Clark ya había vivido en carne propia la mayor crisis económica de los Estados Unidos, y si bien el New Deal del presidente Roosevelt había comenzado a mejorar las cosas, aún quedaban muchísimas heridas abiertas y las personas continuaban sufriendo. A sus 24 años de edad, Clark se convence de que su destino era volverse una fuerza de cambio social y adopta finalmente la identidad de Superman. Debido a su naturaleza solitaria y su falta de familia o amigos cercanos, podemos asumir que Clark se hizo él mismo el traje, tomando como referencia a la bandera de los Estados Unidos. Esta habilidad para la costura, sumada a la teatralidad de la capa, seguramente inspirada en los caballeros medievales, y ciertas dotes para la interpretación que demostrará más adelante, nos hacen pensar que quizás en su época de escuela fue parte del club de actuación. ¿Y qué hay con respecto a la S en el pecho y el nombre Superman? Bueno, lo más probable es que fuera un apodo que se ganó durante su época de trabajos informales en el interior del país. Clark se muda a Metrópolis y consigue trabajo como reportero en el Daily Star, siendo el lugar perfecto para tener contacto con las personas y sus historias de vida. Clark Kent pasa a ser una suerte de personaje que utiliza para pasar inadvertido entre la multitud y recaudar información, mientras que Superman refleja su verdadera forma de ser, pensar y actuar. En abril de 1938, Superman evita que Evelyn Carey sea injustamente ejecutada en la silla eléctrica, irrumpiendo en la casa del gobernador del estado y presentándole pruebas de su inocencia. También detiene un femicidio sometiendo a un esposo golpeador. Además, salva a su colega Lois Lane de un grupo de lascivos secuestradores, convirtiéndose en la obsesión de la morocha. De ahí sale la icónica imagen de Superman levantando un auto verde. Y concluyendo abril, incluso llega a exponer un caso de corrupción en el Senado de los Estados Unidos. Nada mal para su primer mes, ¿verdad? En julio, Clark es enviado como corresponsal junto a Lois Lane para cubrir la guerra civil del país sudamericano de San Monte. ¿Dónde creen que se ubica este país de Tierra 2? ¿Cerca de Ecuador, Colombia y Venezuela? ¿Es vecino de Bolivia, Perú o Paraguay? ¿O quizás es una nación limítrofe entre Chile y Argentina o entre Argentina, Uruguay y Brasil? Los leo en los comentarios. Volviendo al viaje,
Clark adopta el alter ego de Superman por primera vez en suelo extranjero y obliga a un vendedor estadounidense de armas a enrolarse en el conflicto para que experimente en carne propia las consecuencias nefastas de sus negocios turbios. ¿Le suena a algún lado? Porque a mí sí. También salva a Lois de ser ejecutada por considerársela falsamente una espía y finalmente, ya harto de la violencia sin sentido, se encuentra a los jefes de las dos facciones y los obliga a firmar la paz o sufrir la furia de sus puños. Un verdadero material de premio Nobel. En agosto, Superman rescata a 12 mineros de un derrumbe y Clark Kent entrevista a uno de ellos en el hospital, descubriendo condiciones paupérrimas y explotación laboral. Acá retomamos lo de la posible formación artística en su juventud y sus grandes aptitudes para la actuación, pudiendo crear e interpretar una gran variedad de personajes de forma convincente y creíble. En esta oportunidad, Clark caracteriza a un minero que visita la mansión de su supuesto jefe, confirmando todas las acusaciones y quedando en medio de una bizarra fiesta de ricos malcriados bastante entonados en alcohol que deciden continuar la jodita en la propia mina. Ahí nuestro superhombre improvisa y con bastante discreción termina saboteando la salida y dejando como única opción de supervivencia el minar. De esta manera, el empresario Garca termina empatizando con sus empleados y mejorando sus condiciones laborales. En septiembre, salva a un conductor borracho de ser embestido por el tren, pero lamentablemente fallece de un ataque al corazón. También Seda secuestra e interpreta a un jugador de fútbol americano para joder los planes de unos matones. En octubre, salva a Lois Lane de morir ahogada por la ruptura de un dique y después ambos se dan su primer beso. Lois quería dar el siguiente paso, guiño guiño, pero Superman se hace el interesante y se marcha dejándola con ganas de más. Aprendan, muchachos, eso es ser un chat. En noviembre, Lois Lane descubre a un impostor que quería capitalizar la creciente fama de Superman y al intentar exponerlo, la arroja de una ventana. ¿Y a qué no adivinan? Sí, claro. Aparece el verdadero Superman, la salva y el impostor marcha preso. Ah, también en ese mes una cantante de jazz le compone una canción en su honor. Qué copado, ¿no? Y en diciembre, Superman ayuda al dueño de un circo trabajando ad honorem para que no se funda. Y aquí no saben, a ver, adivinen, sí, vuelve a salvar una vez más a Lois de ser asesinada por otros matones. El año de 1938 concluye con Clark Kent afianzado como periodista estrella en el Daily Star, peleando las noticias cabeza a cabeza con Lois Lane y con Superman ya siendo un referente de los oprimidos de Metrópolis, además de protagonizar frecuentemente la tapa de los diarios. Sin embargo, más sucesos trascendentales estaban ocurriendo en los Estados Unidos de la Tierra 2. En abril del 38, al mismo tiempo que el mundo conocía por primera vez la fuerza de Superman, también conocía la magia del justiciero Zatara. En octubre, Lee Travis, el joven editor del diario Globe Leader de Nueva York, se cansó de leer impotente sobre la ola de crímenes que azotaban a la Gran Manzana y quiso hacer algo al respecto. Cubriéndose con un sombrero, un antifaz y una capa carmesí y valiéndose de una pistola llena de gas somnífero, se convirtió en el primer vigilante de la historia, el Crimson Avenger, demostrando que no era necesario ser un superhombre para marcar la diferencia. Y de esta manera, Tierra 2 existió durante 47 años más. Un periodo dorado, caracterizado por la aparición de verdaderas leyendas, pero tras una generación de legados, terminó en oscuridad y destrucción. En los últimos momentos de su universo, Superman también estaba ahí. Quizás ya viejo, con arrugas y canas, pero en el fondo seguía siendo el mismo chico del orfanato, forjado por la Gran Depresión que se mudó a la gran ciudad para hacer el bien, ahora dando la batalla de su vida contra una fuerza que escapaba su comprensión. La historia de hoy llega hasta acá, espero que la hayan disfrutado. Como habrán notado, le puse un gran espero a la edición y ojalá el resultado final haya sido de su agrado. Si fue así, dejen su like, comenten y compartan, que ayuda muchísimo a que este canal crezca. Y si de casualidad es tu primer video en Papalopoulous, te voy a invitar a que te suscribas para más videos por el estilo. Hasta la próxima.